Lo que vale un alma. Este mensaje tiene, mis amados hermanos y oyentes, un propósito, especialmente para los que aman la predicación, la labor de evangelizar, de hablarle a las personas de Cristo y que tienen ese deseo grande de ganar almas y que ojalá muchos se conviertan. Lastimosamente, cuando no se observa, cuando no se mira lo que vale un alma, podemos estar haciendo mal el trabajo. Entonces, así se titula este mensaje, el valor de un alma, lo que vale un alma. Deberíamos tomar conciencia de esto. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y resaltamos del pasaje esa frase que dice, siendo aún pecadores. Esta frase derrumba la idea de algunos de que Cristo solamente murió por unos cuantos y que esos cuantos son los que ya están santificados y son los que ya son parte de una iglesia y que profesan la fe cristiana. No, dice, siendo aún pecadores, o sea, todavía estando nosotros en pecado, Cristo derrama su sangre y muere por todos. Eso es lo que dice el pasaje que estamos leyendo. Vivimos en tiempos donde evangelizar es complejo, es difícil, ya no es como antes. Bueno, yo desde que yo llegué a Bogotá, eh, no es como en La Dorada que uno podía salir a predicar y tocar puertas en las casas y que la gente por su cultura allí abre las puertas de la casa y atiende lo que uno dice. Aquí en Bogotá es prácticamente imposible y creo que los factores de inseguridad tienen mucho que ver. Es más, les confieso, si a mí me tocase en la puerta de mi casa, difícilmente abro si no es que primero me asomo a ver quién es el que lo está haciendo. Estamos en tiempos complejos para la evangelización, para el evangelismo, para la predicación, pero se ha vuelto para muchos eso de predicarle a otras personas una mezcla entre combate verbal, defensa ideológica de nuestras interpretaciones, más que el amor por el alma de esa persona por la cual Cristo murió. Por eso titulo así el tema, lo que vale un alma. Algunos predican como si llevaran una metralleta cargada de versículos, no son balas, sino versículos, listos para disparar a todo aquel que no piense como ellos. Y aunque su intención es defender la verdad, y eso es valorable, loable, defender la verdad, no estoy en contra de eso. La actitud de muchos y forma de hacer evangelismo terminan alejando más a las personas, más que acercarlas. De nada serviría salir a las calles a predicar, hacer como hacen algunos, usando parlantes y micrófonos en las plazas y hablar en público si no tenemos una mejor actitud para el evangelismo. Y esto aplica también cuando entre cristianos de pronto tenemos diferencias doctrinales y de interpretación. En muchas iglesias, incluso dentro de nosotros mismos, las iglesias de Cristo, hemos normalizado una forma dura, impaciente y a veces hasta sarcástica para hablar con aquellos que no conocen al Señor o que difieren con nosotros. Y saben, nos justificamos,
Nos justificamos diciendo que es que Jesús llamó víboras a los fariseos, yo los puedo llamar así a los demás, o Pablo reprendía sin filtro, o Judas dice en el versículo 3 que contendamos ardientemente por la fe, pero olvidamos que Jesús también lloró por Jerusalén, que Pablo se hacía siervo de todos para ganar al menos a uno, y que Judas en su epístola no dijo que contendiéramos con ira, sino con pasión y fervor. Eso es lo que yo entiendo que significa ardientemente, no es con ira y odio o orgullo. Hoy quiero invitarlos a que miremos hacia adentro de nosotros, mis amados hermanos, a pensar no solo en lo que predicamos, en el mensaje, en la doctrina, sino que pensemos en cómo lo estamos haciendo, en cómo tratamos a las personas cuando predicamos. Porque si realmente creemos lo que leímos ahorita, aquí está en pantalla, que Cristo murió por ellos cuando ellos todavía son pecadores, porque si realmente creemos que un alma vale más que el mundo entero, entonces no deberíamos tratar a nadie como si valiera menos que nuestro argumento y postura doctrinal. Vamos a hablar del valor de un alma. Tal vez, si comprendemos lo que vale un alma delante de Dios, eso frene los orgullos, las arrogancias y los deseos de discutir con ira en el momento en que evangelizamos. Y hablemos de esto, el carácter del que evangeliza. La Biblia a veces da requisitos para todo, requisitos para los diáconos, requisitos para los pastores, requisitos para los evangelistas. Y sabían ustedes que hay requisitos hasta para el que predica, el cristiano común que predica? Hablemos del carácter del que evangeliza, de todo cristiano que predica el evangelio. Hay preguntas que nadie se hace, ¿sí? Preguntas que, que poco se hacen. Voy a hablar de las que todo mundo se hace a veces, ¿no? ¿Por qué la iglesia no crece? Esas se las hacen muchos. No, seguimos siendo los mismos miembros y no crecemos. Otros se preguntan, ¿por qué no ganamos tantas almas como quisiéramos ganar? ¿Por qué tantas puertas se cierran? Las respuestas que damos a eso y que a veces uno erradamente, yo desde el púlpito lo dije alguna vez, las respuestas son, no, es que el mundo está bajo el maligno. La Biblia dice, el mundo está bajo el maligno y entendamos que no se van a convertir muchos. Otros, otra respuesta, no, es que la gente ama la mentira, le gusta la mentira. Bueno, yo he hecho, después de que reflexioné sobre, cuando yo decía eso, hice después una reflexión y le preguntaba a algunas personas, ¿a usted le gusta la mentira? Y todos me dijeron que no. Pero uno decía, es que la gente ama la mentira. Otra respuesta es, Satanás los tiene cegados. Otras respuestas, a veces con tono profético, es que estamos en los últimos días y esto iba a suceder. Esas son las preguntas que todo el mundo se hace y las respuestas que generalmente se dan. Pero, ¿y si hacemos preguntas que nadie se hace? La pregunta sería, ¿y si el problema no es el mundo, sino nosotros, qué? ¿Y si el problema no es el mensaje que predicamos, sino en cómo lo predicamos, qué? Esa pregunta nadie se la hace. En Primera de Pedro, capítulo 3 verso 15 están los requisitos para hacer evangelismo, incluso en momentos de presentar defensa
o debatir. Y oído, con esto no estoy enseñando que no se deba debatir. La Biblia aprueba el debate y anima al cristiano a que debata sobre temas bíblicos, pero pide unos requisitos para ello. Dice el verso 15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Si los debates no fueran válidos, si el discutir con una persona en la calle sobre algún tema o en la casa no fuera válido, entonces aquí no nos mandaría ni siquiera prepararnos para presentar defensa, pero se pide eso porque siempre va a ocurrir esas situaciones. Estad siempre preparados para presentar defensa, pero miren los requisitos: con mansedumbre y con reverencia. Ante todo, no ante ciertas personas, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dos requisitos: sea manso, tenga mansedumbre y tenga reverencia o respeto por la otra persona a la que usted le está hablando, aunque esa persona, mire lo que dice, demande una razón contraria de la esperanza que tenemos nosotros. Aun cuando contradiga, hay que tratarlo con mansedumbre y con reverencia. ¿No son requisitos para qué? Para presentar defensa, para santificar. Y esto es importante. Así es como se santifica a Dios el Señor en el corazón. Y reposa en la actitud del corazón. Cuando evangelizas, cuando le predicas a otra persona y no tratas a ese individuo con mansedumbre ni con respeto, tú no estás santificando a Dios el Señor en tu corazón. Tú estás es más bien blasfemando el nombre de Dios, pero no estás santificando al Dios. Sí, preparémonos para presentar defensa, pero que se haga con estos requisitos. Un cristiano que reconozca en su corazón que todavía no tiene un carácter de mansedumbre y que de pronto no es respetuoso, no debiera eh, aventurarse a salir a hacer evangelismo aún, debiera prepararse para hacerlo. Entonces, aquí hay dos pilares inseparables, mis hermanos y oyentes, que deben tener un equilibrio. Uno, amor por la verdad, porque para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para presentar defensa, para decirle a una persona que enseña el error que precisamente está cometiendo errores y que hay errores que condenan. Debemos prepararnos. Por un lado, un amor por la verdad, un celo por la verdad. Pero por otro lado, también debiera haber el mismo equilibrio y el mismo celo por este carácter, por tener mansedumbre y reverencia. ¿Hay que predicar la verdad? Sí. ¿Hay que defender la fe? También. Pero hay que hacerlo con estos dos elementos, con mansedumbre y reverencia. Hablemos de lo que es la mansedumbre. Cuando dice que se haga con mansedumbre, mire lo que dice este diccionario, el nuevo diccionario bíblico. Esa palabra mansedumbre dice, la palabra traducida como, eh, ahí me equivoqué, era, eh, primero puse reverencia, qué pena con ustedes. Como reverencia proviene del griego phobos, que en este contexto no implica temor servil, sino un profundo respeto y consideración hacia el otro, reconociendo su dignidad como ser humano y valor ante Dios. Mansedumbre, porque lastimosamente no copié esto en la diapositiva. Mansedumbre, hermanos, es serenidad en el carácter y en el espíritu. Significa ser pacífico y humilde,
¿Con respecto a quiénes? Con respecto a los demás. Manso es la persona que no se deja arrebatar fácilmente su genio por motivo de las faltas o los errores de los demás. Eso es mansedumbre. El otro está diciendo disparates, el otro actúa incoherentemente, pero el carácter manso es capaz de soportar eso. Oído, soportar, no guardar silencio, porque una cosa es que soportemos y otra cosa es que entonces guardemos silencio y no digamos la verdad. No, la verdad hay que decirla, pero con mansedumbre. Ahora sí, con reverencia. La palabra traducida como reverencia proviene del griego phobos. De ahí viene el término fobia, pero obviamente en este contexto no implica un temor servil o miedo, sino más bien la connotación que tiene en Pedro, en Primera de Pedro 3:15, es un profundo respeto y consideración hacia el otro. O sea, la palabra fobo se puede traducir reverencia y puede esa reverencia tener una connotación de temor, de miedo, como ese que sentimos hacia Dios, un temor reverente en el grado de fobos, o puede significar un profundo respeto y consideración hacia el otro, reconociendo la dignidad de esa persona como ser humano y el valor que tiene ante Dios, lo que vale su alma. Hermanos, esa palabra reverencia, que está en Primera de Pedro 3:15, que en el griego es phobos o fobeo conjugada, es la misma palabra griega que está ahí en ese contexto del capítulo 3, pero si usted retrocede al versículo 2, estamos en el capítulo 3, verso 15, pero si retrocedemos al verso 2, habla de las mujeres y les dice, considerando vuestra conducta casta, y dice, irrespetuosa. Uno va y mira el griego, y esa palabra respetuosa ahí es la misma, es phobos. Por eso tiene la connotación en el verso 15 de profundo respeto y consideración hacia el otro. Y así es como debemos tratar a los demás y eso es lo que nos pide Dios cuando vayamos a hacer evangelismo. Retrocedo aquí. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Esa capacidad de soportar que el otro te contradiga, esa capacidad de tolerar que diga cosas que no son la verdad, incoherencias, que te discuta. Eso es tener mansedumbre. Ahora, vuelvo y repito, no implica guardar silencio, pero sí tener la capacidad de no dejarse usted, hermano, hermana, arrebatar el buen genio y la calma y sofocarse en una discusión donde ya no impera el propósito de ganar el alma, sino de contender carnalmente. Y con reverencia, esa persona merece nuestro respeto, un buen trato amable. Si Jesús decía que si un enemigo te golpea, le pones la otra mejilla y que lo debes amar y bendecir a los que os maldicen, ¿cuánto más cuando salimos a evangelizar no debemos tener mansedumbre y también reverencia? Entonces, hoy día, hoy día, mis hermanos, muchos creyentes se están preparando bíblicamente, pero para contender en el sentido de debatir y discutir, pero no para conmover a los demás, no para persuadirlos, no para tocar los corazones, no para transformar, no para convertir. Saben citar muchos versículos de memoria, saben qué temas son los más viables,
para empezar una discusión. Yo lo sé perfectamente que si yo quiero salir a debatir, voy y hablo con alguien y le discuto sobre el diezmo, sobre los milagros, sobre las pastoras, sobre la música instrumental, sobre cómo se adora en la iglesia cada domingo y sobre muchas otras cosas. Yo sé que esos son los temas apropiados para discutir y muchos están preparados en eso, pero no están preparados para amar a ese prójimo como a sí mismos. No piensan cómo tratarlos bien. Si de verdad cumpliéramos el gran mandamiento, lo trataríamos como si esa persona fuéramos nosotros, como a ti mismo, como si fuéramos nosotros cuando no éramos creyentes, como nos gustaría que nos hubiesen tratado. Muchos son expertos en argumentos, sí, pero analfabetos en empatía y en amor. Hermanos, el alma de una persona, esa alma vale más que ganar una discusión. Y esto lo tenemos que aprender si queremos ganar almas para Cristo. Pablo dijo a los Efesios, Efes- ah, ah, me equivoqué, Efesios en Hechos, perdón, Hechos capítulo 20, verso 28, sí está bien acá. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, ¿con qué? Dice, por su propia sangre. ¿Cuánto valen las almas? La sangre de Cristo. Algunos dicen, bueno, ay, ese texto habla es de la iglesia, no del inconverso. Bueno, este texto sí. Lo que quiero mostrar es que Cristo derramó su sangre para ganar almas. Pero sí, este texto habla de la iglesia. Ahora, ¿este qué? El que leímos al principio, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, hermana? Una persona que está en pecado o que no es convertida al cristianismo, sin fe todavía, sin doctrina todavía, valía lo suficiente como para que Cristo derramara su sangre por ella. ¿Cómo entonces vamos a tratar a esa persona? ¿Cómo entonces vamos a despreciarla con arrogancia en la predicación? ¿Cómo vamos a ofender o cómo vamos a rebajarla en nombre de una supuesta defensa de la verdad? No puede ser así. Algunos dicen, pero Jesús, Jesús hablaba fuerte. Hermanos, Jesús no era rudo con los pecadores en general, sino con ciertos individuos, con los que eran orgullosos y soberbios, no con todos. A menudo algunos se escudan en justificaciones como Jesús volteó las mesas en el templo y dio juguete, dio correa, sacó, ahí les dio. Jesús llamó víboras a los fariseos, les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Sí, pero pregúntate, ¿a quiénes les dijo eso? ¿A todos los pecadores? ¿A personas que estaban lejos de Dios, pero que merecían un trato humilde? ¿Que eran personas dispuestas a oír? ¿Solamente que tienen errores? ¿O se lo dijo a los líderes religiosos soberbios? Cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿cómo era la condición de esta mujer samaritana? Estaba en pecado. De 7 maridos has tenido y el que tenía en el momento no era su marido legítimo. ¿Cómo la trató Jesús? Él no le gritó, adúltera, a pesar de que estaba mal. No, la trató bien. O cuando se encontró con Saqueo, no le dijo, ladrón. Cuando habló con Nicodemo, que también era fariseo, no le trató como a los demás fariseos. Con todos fue paciente, incluso cuando no entendían la doctrina que predicaba.
La dureza del Señor en sus enseñanzas fue selectiva y precavida, mis hermanos. Él reprendió la arrogancia religiosa, los que de verdad merecían ese trato por su hipocresía, pero nunca trató mal a los demás porque entrara en debates con ellos, porque entrara en discusiones y diferencias, porque es que ellos, los demás, tenían ignorancia en algún tema de la escritura. No, Jesús sabía que un alma vale más que ganar una discusión. O cómo trató a la mujer adúltera. Juan 8 del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ahora, no tolera el pecado, vete y no peques más, pero lo primero, antes de la ley, no peques más, estuvo la misericordia y el amor que dice: ni yo te condeno. ¿Notan el orden? Nuestro orden es al revés. No peques más, y si pecas nada que ver conmigo o te juzgo. Y si de pronto sí me copia el mensaje, ahí sí le digo: ni yo te condeno. Pero Jesús tiene los papeles, los roles invertidos, ¿no? Primero es el ni yo te condeno y luego vendrá el vete y no peques más. Esto en un contexto donde esta mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y donde la ley mandaba a apedrear a esas mujeres. Entonces, hermanos, Jesús, cuando fue rudo, severo, fue con ciertos individuos. Ahora, me parece increíble que nos comparemos con el Señor Jesucristo, porque es que él es omnisciente y sabía lo que había en los corazones de los demás. Además, siendo Dios, ¿cómo no va a tener autoridad para actuar de manera severa? Entonces, esto es interesante, ¿no? Que lo entendamos. En cuanto a Judas, porque hay otros que se escudan es en Judas, que dice que contendamos ardientemente por la fe, pero miremos, contender por la fe no es ser contencioso con la gente. Hay una gran diferencia en eso. Mira lo que dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué causa? Por la fe que ha sido dada a los santos. No que contendáis por arrogancia, por soberbia, por jactancia o porque creemos que sabemos más que los demás. No es por eso que contendemos, es por amor a la fe y de paso, amor a esa persona que está extraviada de la fe. Contender ardientemente por la fe, no contra las personas para ofenderlas. Hay quienes creen que el cristianismo es un campo de batalla dialéctico, no un campo de misión de salvación. Confunden celo con agresividad, confunden firmeza con grosería, confunden la espada del espíritu con una lanza para matar. ¿De qué sirve, hermanos, derrotar doctrinalmente a alguien si lo has herido al punto de cerrar tú mismo la puerta de conversión para que se vuelva cristiano y para siempre? ¿De qué sirve la victoria? Jesús llamó a Pedro a ser pescador de hombres, no verdugo de hombres. Si la iglesia no crece, entonces, cuando decimos, la iglesia no crece, tal vez el problema no es el mundo, sino nuestra actitud. Es como decir, la gente ama la mentira, pero el Señor, ¿qué nos dijo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. A veces no le prestamos atención a este ejemplo de la sal.
¿Saben ustedes por qué Jesús utilizó la palabra sal? Porque es lo que le da sabor y buen gusto a las comidas. Ahora, lo está hablando respecto al evangelismo, ¿no? Cuando usted evangeliza, ¿usted es semejante a la sal? O sea, su palabra está sazonada con sal, su palabra agrada, atrae, toca vibras, toca el corazón, porque si no, no sirve más para nada. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa cuando la sal no da sabor? No sirve. Y por eso las iglesias no crecen. Puede que no falte doctrina, puede que no falte evangelio, porque algunos dicen, pero es que voy a las clases bíblicas y se nos enseña sana doctrina, se nos enseña bien. ¿Sabe qué falta? Ternura, buen trato, afecto fraternal, amor al prójimo, y por eso es que no se logra. Puede que no falte doctrina, más bien falta sabiduría y buen trato. Puede que el mundo no esté tan cerrado, pero es que nuestra forma de predicar, esa es la que está cerrando las puertas. No se trata de disfrazar la verdad, no estoy diciendo eso. Se trata de honrar el valor de cada alma con la misma dignidad con la que Cristo nos trató a nosotros cuando, aún cuando éramos pecadores. Conclusión, mis hermanos, ame las almas como Cristo amó la tuya. Ama esa alma a la que le estás predicando. Valórala como la sangre de Cristo, porque Él derramó su sangre por ellos. Ámala, valórala, de modo que te duela perderla por cualquier error o mala actitud de tu parte. Cuando vayas a predicarle a alguien, primero hazte la pregunta, ¿cuánto vale esa persona a la que le voy a hablar? ¿Cuánto vale su alma delante de Dios? Y cuando recuerdes que Cristo murió por esa persona siendo aún pecadora, yo no creo que tengamos el valor para maltratarla verbalmente, no con las groserías del mundo, pero con la arrogancia religiosa que a veces duele más. Yo no creo que tengamos el valor para arremeter contra ella, para destruirla argumentativamente, sino que lo que más vamos a hacer es buscar la manera, la forma de no deshonrar la sangre que Cristo derramó por ella y de rescatarla y traerla a la iglesia. Cada persona que te escucha es un alma que le costó la sangre a Cristo. No vale una prédica. Esa alma no costó una predicación. Esa alma no costó lo que vale un folleto, ni una salida evangelística. Le valió a Jesucristo la cruz. Entonces, haz que tu predicación sea digna de esa sangre. Predicar el evangelio no es un ejercicio de superioridad intelectual y de evaluación de conocimientos. Evangelizar no es una guerra de ideas, sino un acto de amor que respeta, escucha, persuade y espera que la otra persona reaccione ante el mensaje y le tendrá paciencia. Porque a veces, más que doctrina, hermanos, lo que abre los corazones, ese es nuestro trato para con los demás. Y termino con este texto. Primera de Corintios 13:2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, me las supiera todas de memoria. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Hasta aquí, mis hermanos, esta reflexión, lo que vale un alma. Y reflexionemos antes de predicarle a alguien. Ore por esa alma, no por el éxito de su mensaje y su debate, no, por esa alma es lo que hay que orar.
Primero, hágaselo de amigo, de amiga. No llegues directamente como un rival. No respondas con rudeza a quien está contestando en contra, pero de pronto es porque tiene ignorancia del tema, necesita aprender. Gánate el derecho de ser escuchado por esa persona con tu propio respeto, no con tu superioridad. Y recuerden, una doctrina correcta, pero dicha con arrogancia, puede hacer más daño que un error dicho con amor y con respeto. Y si alguien se ha preguntado, ¿por qué las denominaciones tienen más almas? Yo creo que esta enseñanza nos ha dado la respuesta. Que el Todopoderoso nos ayude a tener el carácter que Dios requiere para predicar su palabra. Gracias por la atención que me prestaron y que el Todopoderoso les bendiga.